Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Entonces, Lucas capítulo 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos lectura a esta palabra que tiene como título La pesca milagrosa. Y dice la palabra lo siguiente: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Gloria a Dios. En esta historia lo vemos al Señor hacer un milagro extraordinario. Amén. Sabe que un versículo, un capítulo antes, Jesús visita la casa de Pedro, amén, y sana a su suegra. Gloria a Dios, amén. Así que antes de esta maravillosa señal que el Señor hace ante la vida del apóstol Pedro, Dios ya había hecho un milagro en su casa, sanando a su suegra. Amén, ya estaba ahí postrada con fiebre. Jesús llega a la casa de Simón, lo visita y ora por su suegra, y la fiebre lo deja inmediatamente. Pero aquí estaba el Señor, amén, compartiendo el mensaje de la palabra. La multitud le apretaba, ve dos barcas, sube a la barca de Simón y le dice que se apartara un poco de la orilla para poder compartir allí la palabra ante esa multitud que estaba ahí quizás presionándole. Y el Señor empieza a hablar la palabra del Señor. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que mientras más palabra de Dios oímos, más creemos, más se aumenta nuestra fe. Gloria sea al Señor, y más vemos los milagros y las maravillas del Señor en nuestras vidas. Mientras menos leemos, menos creemos. Gloria a Dios. ¿Sabe que estaba ahí Simón y que escuchó el mensaje de Jesús junto ahí en su barca, a la orilla? Y luego el Señor le suelta esta palabra: boga mar adentro y echan las redes. Y lo primero que Simón dice: pero hemos estado pescando toda la noche y no hemos logrado nada, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Que incansablemente intentamos, gloria sea al Señor, por nuestros propios medios, lograr algo en nuestras vidas, ya sea en su trabajo, ya sea en su familia, ya sea en cualquier área de nuestras vidas. Y lo hemos intentado muchas veces y de repente no podemos, pero de repente viene el mensaje y la palabra del Señor, y que Dios te dice: yo peleo tus batallas. Mía es la guerra, mía la victoria. Y de repente empieza a aumentar nuestra fe y lo tomamos de la promesa de parte del Señor, y lo que antes nos parecía imposible ahora empieza a parecer posible, ¿no? Entonces me relata cuando Lázaro había muerto y Jesús va a visitar allí a Marta y a María, que eran hermanas de Lázaro. Y cuando Jesús llega, lo primero que ellos le dicen y reprochan: si hubieses estado aquí, Señor, mi hermana no hubiese muerto. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Ese es el mensaje que Dios le dice a Marta: tu hermano resucitará. Pero lo primero que Marta dice: yo sé que resucitará en el día postrero, en el día de la resurrección, allá al fin de los tiempos. Yo sé que en algún momento resucitará. Pero Jesús estaba hablando del momento de ahora, del tiempo de ahora. Amén. Gloria a Dios. Pero Marta no podía entender
la palabra porque estaba falta de fe, ¿no? Entonces le dice, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí no morirá eternamente, y el que vive, dice, y cree en mí, ¿cómo se llama? El que está muerto, dice, ¿cómo es que decía el Señor? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así, gloria a Dios. Gracias, mi hermano Aldo. Entonces, imagínense, Marta le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Pero cuando van ellos hasta la tumba allí, Jesús dice, da la orden, quitan la piedra. Lo primero que dice Marta, pero Señor, ya lleva 4 días, ya está podrido, hiede, echa olor. ¿Cómo vamos a quitar la piedra? O sea que todo lo que el Señor le había hablado a Marta, había entrado por un oído y le había salido por el otro. Y Jesús le tiene que recalcar, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, no es si sabes que yo soy el Cristo, no es si sabes que tu hermano resucitará, es si crees verás la gloria. Y en el momento ahí cuando quitaron la piedra, Jesús oró y llamó a Lázaro, y Lázaro salió vivo, aleluya, para el testimonio de todo lo que estaba en ese lugar, amén. Y Dios hizo extremadamente un milagro, trayendo a vida a aquel que estaba muerto. Porque eso se trata del evangelio, de fe, amén, de creer que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Así que aquí estaba Pedro, que había escuchado el sermón de Cristo, pero el Señor estaba soltando una palabra, boga mar adentro y echan la red. Entonces lo primero que él dice, y entre nuestra mente humana lo he intentado mucho tiempo, pero no he logrado resultado. Toda la noche estuvimos pescando. Mas en tu palabra, Señor, mas en tu palabra iremos y echaremos la red. Y cuando fueron, dice que la red se llenó de tal manera que cuando quisieron sacarla se rompían. De tal manera que tuvieron que llamar a la otra barca y se llenaron las 2 barcas de tal manera que se hundían. Dice la palabra del Señor. Quizás fue la mejor de las pescas que Pedro tuvo en su vida, y él quiso que era pescador. Que tanto así que sobrevino el temor sobre su vida y se postró y dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Qué increíble cuando Dios hace un milagro en nuestra vida. Qué increíble cuando usted toma una palabra, una promesa de Dios y la cree en su corazón. Lo he intentado mucho tiempo, Señor, y no me he dado resultados. Mas en tu palabra iré y veré que tu gloria se va a reflejar en esta área. Amén. ¿Cuántos tomamos una promesa y la creemos en nuestro corazón? Porque sabe que la Escritura está llena de promesas de Dios para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y lo más maravilloso de todo, que cuando Cristo estuvo crucificado, Él dijo estas palabras, consumado es, hecho está. Ya está hecho. Ya Dios hace 2000 años hizo lo que vos estabas necesitando en este tiempo. Si necesitas salud, dice Dios, yo hace 2000 años que te entregué sanidad. Así que tómala, créela, más en tu palabra, Señor. Amén. ¿Qué necesitas en tu vida? Dios dice, hace 2000 años que dije yo en la cruz, consumado es, ya está hecho, ya hecho está. Así que ahora simplemente créelo. Amén. Gloria a Dios. Y allí vio ese milagro. ¿Sabe? Cuando Jesús se encontró con un centurión romano, un hombre que no era del pueblo judío, sino que más bien era de un pueblo gentil, él era romano. Pero él había creído en el Señor y de repente dice que un criado de él estaba gravemente enfermo en su casa, así que él se decide acercarse al Señor para pedirle que Jesús fuera hasta que sanara a su criado. Cuando Jesús le dice, bueno, vamos a ir hasta allá, la respuesta de este centurión fue, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero solo di la palabra y sé que mi criado sanará. Esto sorprendió de tal manera al Señor que lo impactó. Dijo, wow, la verdad que en todo Israel no he hallado tanta fe. Y este que es romano, este que es gentil, este que no es del pueblo judío, me demuestra que hay más fe que en todo Israel. Solo di la palabra, porque yo soy hombre sujeto, dice, ¿cómo se llama? Autoridad. Así que él creía en la autoridad de la palabra. Y cuando Jesús dice, vete porque tu criado ha sido sano, en ese momento su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuántos en este lugar podemos decir, Señor, solamente di tu palabra y yo sé que esto que me era imposible se hará posible? Amén. Gloria a Dios. Así que allí se paró Pedro y lo hizo en la palabra y fue lleno aquella barca de peces.
Tanto fue su asombro que decidieron seguir a Jesús. Jesús le dice esta palabra: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Dios llamando al apóstol Pedro para que fuese uno de sus discípulos, como a Juan y a Jacobo también, que fueron los 3 personas que el Señor en varias oportunidades tuvieron un privilegio quizás un poco más especial que los otros, porque ellos vieron la transfiguración, estuvieron con el Señor en el monte Getsemaní. Siempre ellos 3, el Señor los apartaba para cosas especiales. Gloria a Dios, amén. Y esto es lo que Dios quiere para la iglesia de Cristo también en este tiempo. En que tú te conviertas en un pescador de hombres. Amén. En un ganador de almas. Que compartas a otras las maravillas que Dios ha hecho contigo. Imagínate Pedro contándole al mundo: ¿sabes qué? Pescamos toda la noche, pero no sacamos nada. Mas cuando vino Cristo y nos envió, las redes se llenaron. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y pues quizás muchas veces te ha pasado esto, ¿no es cierto? Que has ido a compartir el mensaje de la palabra con alguien y no te querían escuchar, y que esto y que el otro. Señor, ya me cansé. Le he hablado tantas veces, pero ya me cansé, no le voy a hablar más. Y el Señor te dice: ve, Señor, más en tu palabra voy a ir. Y ahí las cosas empiezan a cambiar. Amén. También le pasa lo mismo a Pedro un poco más adelante, cuando dice que el Señor se les aparece a ellos en la 4ª vigilia de la noche caminando sobre las aguas, ¿no? Entonces ellos ven y dicen: es un fantasma, y se asustan. Jesús le dijo: no temáis, yo soy. Y ahí nomás Pedro, sobresaliendo del resto, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿no? Qué osado. Y el Señor le dice: ven, me gustó la idea, ven. Entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Qué increíble, ¿no? Empieza a caminar en ese ámbito sobrenatural de Dios, porque empieza a caminar sobre las aguas en un mar donde había viento, donde había olas gigantes, y él empieza a caminar en ese mar embravecido, mirando a Cristo Jesús. Y en la palabra que Dios había soltado: ven. Pero de repente, caminando, empieza a desviar su mirada de Cristo y empieza a mirar las olas y la tempestad y el mar, y empieza a venir miedo sobre su vida y empieza a hundirse. Y cuando se hunde, el Señor empieza a dar gritos de socorro, Señor, y el Señor lo toma de la mano y lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Gloria sea al Señor. Poca fe, caminar sobre las aguas, es increíble. Gloria a Dios. Pero cuando a veces empezamos a caminar nosotros sobre la palabra de Dios, al principio lo establecemos, lo creemos, lo hacemos nosotros. Usted sale de este lugar lleno de fuego y dice: wow, yo voy a ir y voy a conquistar aquello porque he soltado la palabra. Pero de repente empezamos a vivir la realidad, ¿no es cierto?, que nos rodea. Y empezamos a quitar los ojos de Cristo y de su palabra. Y empezamos a mirar hacia alrededor y ya empezamos a dudar. Empieza a venir el miedo, empieza a venir el temor, que se apodera de tu vida. Y ya de repente esta fe que estaba puesta en la palabra del Señor empieza como a perder efecto. Y empezamos a hundirnos en los problemas y a hundirnos en las circunstancias. Y decimos: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si tu palabra dice que tú me sanas, si tu palabra dice que tú me prosperas, pero ¿cómo es posible, Dios eterno, que ahora me estoy hundiendo, que ahora estoy viendo la tempestad y no sé cómo salir adelante? ¿Sabe que el primer enemigo de la fe es el temor? Porque el temor apaga la fe. Y el temor viene cuando sacamos los ojos de Cristo y de su palabra y empezamos a poner los ojos en la circunstancia que nos rodea. Entonces hacemos más grande la circunstancia, hacemos más grande el problema que a Dios. Y lo vemos como un gigante. Y decimos: esto es imposible, Señor. Por un momento en tu palabra creí que podía, pero ahora que veo de cerca, me parece que es imposible. Y esto le pasaba al pueblo de Israel cuando estaba aquel gigante Goliat, ¿no? Y lo desafiaba todos los días y ellos decían: es imposible, este es un paladín, un hombre de guerra, ¿quién se va a hacer frente hasta este gigante? Mide como 6 metros, ¿no?
Y no había uno en el pueblo que fuese capaz de decir, ¿quién es este? Vamos. Y tuvo que venir un muchacho llamado David, que no estaba dentro del ejército de Dios allí, porque era joven, porque era un muchacho. Y vino y vio y observó ese cuadro y dijo, pero ¿quién es este incircunciso para levantarse en contra del escuadrón del Dios viviente? ¿Quién va a ir? ¿No hay nadie? Pues yo voy. Yo voy, dijo David. Y lo vistieron con la armadura. Dijo, pero yo no sé ni caminar con estas cosas. Sacame todo. David, que me voy con la onda nomás. Ni siquiera con la espada. Fue con onda y 5 piedras. Al frente, entre un gigante que venía con lanza, con espada, con jabalina, y que era hombre de guerra de su juventud. Pero David dice, ¿sabe qué? A mí la vida me enseñó a lidiar con estos problemas. Porque estos problemas son chiquitos. Pues cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre, ahí venía un león, o vendía un oso, yo me agarré y me quitaba una oveja, iba y peleaba, fuese león o fuese oso, yo lo mataba. ¡Wow! ¿Quién en este tiempo se pelea con los leones y con los osos? Imagínate a Daniel en el foso de los leones, ahí peleando con los leones. ¿No? Entonces, ¿qué era este gigante? La vida le había enseñado a pelear con los gigantes. La vida le había enseñado a pelear con aquellos detalles que otros veían grandes. Y sobre todas las cosas, David le dijo al gigante, tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has desafiado. Hoy te entregaré, dice, te entregaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Qué increíble cuando usted dice, se para ante el problema, le dice, tú te has levantado contra mi vida para desafiarte, pero yo soy hijo de Dios. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, contra aquel que te has levantado, porque el Señor dijo, mía es la batalla y mía es la guerra, no con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Así que si el Espíritu Santo está en tu vida, ¿quién podrá hacerte frente? ¿Qué circunstancia se vuelve difícil cuando tenemos un Dios que todo lo hace posible? Nosotros desde el mes de marzo que no tenemos trabajo. Marzo, o sea, abril, mayo, junio, julio, y ahora ya estamos entrando en agosto, que vivimos por la misericordia de Dios. Todos los días vemos las manos de Dios supliendo nuestras vidas. No hay un día en que Dios no nos haya dejado sin dinero. Eso es fe. ¿Y sabe qué? Pude vivir todos esos meses confiado, tranquilo. Sabiendo que cuando se me acababa el último centavo en mi bolsillo, Dios iba a hacer algo extraordinario. Y Dios lo hacía. Al día siguiente Dios algo extraordinario. Yo decía, wow, qué grandeza la de Dios. Señor, estoy aprendiendo a vivir de pura gracia. Y conversamos con un pastor anoche justamente. Él decía, ¿sabe, pastor, que Dios nos llamaba al ministerio? Y cuando entramos al ministerio, yo tenía 2 títulos, trabajaba en una fábrica, en una bodega, y me echaron. Dios me dice, voy a sacarte del trabajo. A los 6 meses me dice, Dios, voy a sacarte del trabajo. A los 4 meses me dice, Dios, voy a sacarte del trabajo. Pasó el tiempo y me echaron. Dice, y mire, con todos los títulos que tengo y con todos los amigos, busqué y nadie me quería dar trabajo. Dice, hace 1 año y medio que estamos viviendo por la misericordia de Dios. Es más, dice, cuando le pagan, ve que eso que le pagan a los niños, ni eso nos pagaban. Dice. Pero no hubo un día en que Dios hiciera faltar algo. ¿Sabe qué decía? Mira, empezamos a trabajar para la obra del Señor y hacíamos cosas para vender para la obra y en 15 minutos se vendía todo un tablero. Hacíamos cosas para vender para la casa y no vendíamos nada de eso. Gloria a Dios. Cuando Dios te empieza a probar en las circunstancias. Pero cuando tú te paras en una palabra, cuando dices, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustento, tú eres Jehová Jireh. Y hasta aquí no me has hecho faltar nada. Amén. Es cuando empezamos a ver la mano de Dios. ¿Y qué es este gigante poderoso para levantarse en contra de nuestras vidas? Amén. Aleluya. Y esto es lo que a veces a nosotros nos pasa como a Pedro. Pedro tuvo el privilegio más grande quizás de todos los tiempos, que fue el único que caminó sobre las aguas aparte de Cristo.
pero las circunstancias lo hicieron hundir. ¿No será que en este tiempo, muchas veces, queriendo caminar en lo sobrenatural, empezamos a hundirnos? Cuando empezamos a creer que no somos lo suficientemente buenos para caminar en el ambiente sobrenatural, ¿no? Cuando te toca a veces orar por alguien que está enfermo, decís, sí, pero no sé si se va a sanar. Qué macana, ¿no? Si oro y no se sana, ¿qué pasa, no? Y ahí empieza a jugar en contra de nuestra humanidad. Pero dice que el Evangelio de Cristo es para los valientes, para los que creen. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. El Evangelio es para los que creen, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Así que deja de mirar a esos gigantes que solamente son un detalle en tu vida y empecemos a ver la palabra de Dios. Señor, nos centramos en tu promesa. Sé que mis barcas serán llenas. Aunque intenté pescar por mucho tiempo, Señor, lo hice humanamente por mí mismo y no pude. Pero ahora sé que doblando mis rodillas en tu palabra, la cosa va a cambiar. Ahora sé que en estos 10 días de San Juan oramos por vos. La atmósfera, decía mi hermano Aldo, está cambiando en nuestra tierra. Algo está sucediendo. Dios está trayendo visiones sobre el pueblo de Dios, donde Dios muestra a los hospitales, la gente levantándose, siendo sanada, obrando. Así que de paso le hago la invitación, el próximo viernes 6, a las 3 de la tarde, vamos a rodear el Hospital Rawson para orar y para interceder, y usted tiene que estar ahí, orando al Señor, amén. Tienen que estar ahí para que podamos rodear todo el hospital y oremos para que esas visiones y esos milagros que se han visto sucedan, amén, en el momento en que estamos orando en ese lugar. Aleluya. Porque esto es el poder de Dios. Amén. Pedro pudo entender que solo por la gracia y la misericordia de Dios las cosas son posibles. Fue un gran hombre de Dios, amén, que cometió detalles, sí, hasta negó al Señor por miedo. El mismo que decía, hasta la muerte iré por ti, Señor. Pero en el momento en que las papas quemaban, dijo, ay, yo ni le conozco. Pero después se arrepintió amargamente, después de que el diablo la hubiese sacudido terriblemente. Y es el mismo Pedro que en el día de Pentecostés se levantó y proclamó a Cristo ante más de 3,000 almas. Y dice la Escritura que 3,000 se convirtieron en aquel día. Aleluya. Viene ese avivamiento para San Juan, amén. Donde 3,000, 4,000, 80,000 se van a convertir a los pies del Señor, amén. Aleluya. Porque todo es posible al que cree. Al que cree todo le es posible. ¿Estás creyendo? Si crees verás la gloria de Dios, Jesús le decía a Marta. Si crees, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué problema hay en tu vida que está quejándote en este momento? ¿Qué problema hay que está quitándote la fe, que está trayéndote el temor? ¿Sabes que mucha gente a lo largo de esta pandemia se mantuvo encerrada por miedo y por temor? Y hay gente que aún actualmente tiene miedo y temor. Conversaba con un pastor el otro día que todavía él no está haciendo reunión. Le digo, pastor, ¿todavía estamos en pandemia? Le digo yo. ¿Todavía sigue el tema de la pandemia? Ya ni me acuerdo. Porque yo creo que Dios hace cosas imposibles. Amén. Y gracias a Dios que Dios ha guardado a esta iglesia desde el principio hasta el fin. Amén. Que ninguno se enfermó de COVID. Porque enseñamos a creer y a tener fe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios quiere hacerte pecador de hombre. Dios quiere que tú le compartas a otros los milagros de Jesús. Lo que Dios está haciendo con tu vida. Amén. ¿Sabe que de esto se trata también lo que es la gran comisión? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, enseñarles las cosas que yo os he hablado. Y el que fuese bautizado, el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera ya ha sido condenado. Aleluya. Así que es tiempo de pararnos en fe frente a cualquier dificultad en tu vida que haya. Y es tiempo de que empecemos a ver la mano y el poder de Dios. Amén. Es tiempo de que empecemos a ver la mano y el poder de Dios.
Empecemos a declarar la palabra de Dios en nuestra vida de forma profética. Empecemos a creerla, a pararlos en la promesa para que los milagros sucedan. Amén. Te dirás, Señor, pero pastor, lo he intentado, no hay forma. Mas ahora, en la palabra del Señor, habrá forma. Amén. Pongámonos de pie. Le decía a mi esposo hoy voy a predicar cortito, voy a ser breve, porque me dice, vos te predicas todo en la vida. No, vamos a hacer cortito. Después no me diga que fui cortito. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Levanta tus manos al cielo y decirle, Señor, Padre, aunque las dificultades muchas veces han abrumado mi vida, han quitado la fe, han puesto temor, Señor, hoy confiamos en tus promesas, que tú eres Jehová nuestro sanador, así que ¿qué enfermedad podrá contra nuestras vidas? Si tú nos sanas, Padre. Tú eres Jehová Jireh, nuestro Señor recurso, tuya es la plata, tuyo es el oro. ¿Por qué temeremos, Señor? Señor, si tú suples toda necesidad, mas tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Padre, más primeramente buscamos tu reino en este tiempo. Buscamos tu palabra, la cual la agarramos y decimos, Señor, más en tu palabra echaremos las redes, más en tu palabra veremos los peces, Señor amado. Señor, llenar esa barca, Padre. Más en tu palabra, Señor, caminaremos en aguas profundas. Más en tu palabra, Señor, veremos tu gloria, Señor. Lo que estaba siendo imposible, ahora lo declaramos posible. Que es ese gigante que se levanta contra nuestras vidas. Señor, mas nosotros vamos contra él en el nombre del poderoso Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. Tú lo has hecho posible, eterno Rey de Gloria. Por eso hoy lo creemos. Hoy nos paramos en fe, sabiendo que veremos la victoria. Señor, en estos 10 días veremos victorias extraordinarias. Señor, ya quedan 7 días porque ya han pasado 3. Señor, y seguimos viendo tu gloria. Seguimos viendo tu gloria de forma extraordinaria. Escuchábamos testimonio desde este lugar, amado Rey. Señor, tú estás haciendo cosas increíbles, Padre. Gracias, Señor. Porque cada día veremos tu gloria fluir, Señor, más en nuestros corazones. Señor, aumenta la fe. Padre, la fe es un don tuyo. Aumentanos la fe para caminar en lo sobrenatural. Aumentanos la fe para creer, Señor, que lo imposible se hace posible. Gracias, amado Dios, porque en este día tomo ese milagro para mi vida. En este día tomo ese milagro para mi vida, Señor. Y veo realizado lo que antes no veía. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Señor, aún no lo vemos, pero en fe nos paramos para ver, Señor, realizado lo que estamos soñando, realizado, Padre, lo que tú has diseñado para nuestras vidas. Hoy vemos este lugar lleno en fe en el nombre de Jesús. Hoy vemos este lugar lleno hasta rebosar, Padre. Echen las redes, dice tu palabra, Señor. Tus hijos echarán las redes, Padre, este lugar estará lleno, hasta rebosar, Padre, lleno. Quizás por mucho tiempo le hablaste a alguien que no quiso escucharte, pero este es el tiempo donde Dios te dice, en tu palabra, Señor, en tu palabra volveremos a echar la red, en tu palabra volveremos a hablar, en tu palabra, Señor, iremos por esa cosecha en el nombre de Jesús, porque algo se está rompiendo en el mundo espiritual, algo se está rompiendo en estos días en el mundo espiritual. Padre, las cadenas empiezan a romperse. Señor, lo que el diablo quiso formar cae por tierra en el nombre de Jesucristo y algo sobrenatural se está levantando. Este es el tiempo de tu gloria, Padre. Este último y gran avivamiento que tú traes sobre nuestra tierra será un avivamiento donde tú serás, Señor amado, el protagonista de todo, amado Dios. Señor, donde tu gloria se manifestará a todo rincón, Señor amado, de este planeta. Señor, creemos que este avivamiento comienza por nuestro San Juan. Tú enciendes el fuego que se esparce a las demás provincias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Tu iglesia es poderosa en Dios. Señor, ¿cuántos se quieren levantar en este tiempo en contra de la iglesia? Señor, cuántas voces se están levantando, pero ¿quién podrá contra este gigante, Padre eterno? Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, amado Rey?
Aleluya, Padre, porque veremos tu gloria hasta el día en que tú vengas a buscarnos y partamos contigo en gloria. Gracias, Señor. Hoy oramos por aquellos familiares, Señor, que aún no se han acercado a ti, para que ellos conozcan tu gloria, para que sean salvados, para que sean rescatados, para que tu mano de poder esté fluyendo en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que lo veremos en este lugar, bendiciendo tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.